Familia, estamos ingresando a nuestras redes sociales para recibir todas sus preguntas respecto al tema de la mesa de este día, que son pensiones alimenticias. Todas las dudas que tengan, vamos a resolverlas con nuestro experto ahí en la mesa, ¿o no, compañeros? ¿Qué tema, cara? Ya estamos debatiendo. Muy interesante. Qué Pongan difícil. mucha atención porque les va a funcionar muchísimo esta información que amablemente nos viene a platicar Óscar Vázquez Cardoso, licenciado. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? La pensión Bien, buenos días. Sí. alimenticia, alimentaria, ¿cuál es la manera correcta? Pensión alimenticia se dice. A ver, pues empecemos por eso. A ver, ¿quiénes tienen derecho a recibir una pensión? Bueno, pues De mira, esta primero, categoría. la ley define a la pensión alimenticia como la obligación que existe de los padres para con los hijos, en su caso de los hijos para con los padres, y a reserva de ellos también puede haber pensiones alimenticias entre todos los ascendentes y descendientes dentro de la familia, abuelos, con nietos, etcétera. Y a falta de estos hermanos y a falta de estos familiares hasta el cuarto grado. O sea, ¿se heredan las obligaciones? No. Ah. En caso de que alguno de estas personas falte, se tiene que cumplir esa obligación alimentaria por alguna de las personas que acabo de decir. Por Si no eso están los te digo, padres, los ¿se abuelos hereda? tendrían la obligación ¿Te de... heredan? A falta de imposibilidad o a falta de los padres, ¿no? Ahora, A ver, ¿qué te parece si lo estacionamos con una, para entrarle bien al tema, en pareja? ¿No? En pareja y con hay hijos. obligación entre consortes. Yo me y separo, yo me concubinos. divorcio de mi mujer y por lo tanto tengo esta obligación. A ver, ¿Quién marca cuál es la pensión? Bueno, mira, a ver, contesto primero para la primera pregunta. Tratándose de cónyuges o concubinos, existe la obligación de ayuda y asistencia mutua. Aquí se tiene que valorar si las partes no llegan a un acuerdo voluntario, entonces el juez tendrá que valorar si la persona que tiene derecho a recibir esos alimentos tiene ingresos suficientes, trabajo o no, y depende de eso se puede hacer acreedora o acreedor a una pensión alimenticia. Pero paréntesis, si la mujer trabaja, también tiene que Los aportar dos- algo, pero si la mujer no trabaja también. A ver, los dos, tanto el padre como la madre, están obligados a pagar una pensión alimenticia, nada más que la forma de pagarlos es diferente. Depende, dice la ley que se cumple con la obligación de pagar alimentos incorporando a los menores a la familia o pagando una pensión. Normalmente, no es en todos los casos, pero cuando la señora se queda con los hijos, ella cumple con su obligación de pago en términos de ley, incorporando a los hijos al hogar. Porque los alimentos no solamente es un tema económico, es un tema de formación, es un tema de asistencia para con los menores o las gentes que necesiten esos alimentos. ¿Cómo se ¿Y pagan qué los concepto, alimentos? Perdón. Sí. ¿Cómo se pagan los alimentos hablando de eso? Bueno, hay dos formas de pagarlos, digamos. Entonces ya dijimos que es o lo incorporo a la familia o con un pago de pensión en económico. Ahora, ¿cómo se determina esa pensión? Exacto. Ahí vienen los problemas. Se determina si, obviamente ambas partes pueden decidir y el juez cuando le presentan un convenio voluntario determinará si es correcto o no según su apreciación esa pensión. Si no hay un acuerdo, entonces se tiene que evaluar dos circunstancias. Si la persona que es la deudora alimentaria tiene ingresos suficientes como para poder cubrir una pensión, entonces ahí hay un dato objetivo y se saca un porcentaje de sus ingresos ordinarios y extraordinarios en favor del acreedor alimentario. pero o luego acreedor. ¿Se dividen los gastos o qué incluye? Porque alimenticia claro. es un decir, pero ¿qué es lo que comprende la pensión alimenticia? El concepto de alimentos incluye varios puntos. Primero, la alimentación, el vestido, la habitación, ¿La escuela? todos los gastos educativos hasta los 18 años. Y si el menor decide estudiar una carrera de arte o oficio y está en posibilidades de darlo, el padre también. La medicina, También. Y todo lo incluye. Todo. Y- Nada de que eso es y además. no, y todo lo que es además, asistencia. Lo que diga el juez. No, es por ley, por todo lo que sea en asistencia médica. Incluso también se protege a los adultos mayores y en tratándose de adultos mayores, por ejemplo, la ley obliga a que se les suministren todos los cuidados geriátricos y que se incorporen esos adultos mayores a la casa de alguno de los... Oye, Oscar, deudores. pero es todo un tema, yo creo, bueno, no sé, pero hay algunos casos, por ejemplo, que el ex, no va a ser, no sé, hombre, mujer, como sea, dice, yo gano 5 pesos, pero en realidad gana 36 pesos. Que declara menos O sea, para y exacto. declara muchísimo menos para comprobar que tiene que Claro. pagar una pensión alimentaria Más pequeña. mínima. Ahí me quedé a medias hace un ratito con una de las preguntas. Entonces, si no se puede determinar objetivamente cuánto es lo que gana la persona que está obligada a pagar alimentos, entonces se tiene que atender a lo que llamamos nosotros elementos subjetivos, Ok. que es el nivel de vida
que hayan tenido la pareja en los últimos 2 años. Pasa mucho, pasa que a lo mejor una persona dice que gana 20,000 pesos y resulta que en los últimos 2 años solamente de escuelas está pagando 25,000 pesos. O sea que hay no que cuadra. guardar los tickets para comprobar. Entonces, ante el juez lo que se hace es demostrar que ese nivel de vida que se llevaron es mucho más alto a las percepciones económicas que se dice tener por la ¿Y otra hay un persona. porcentaje? O sea, te dice el juez, se tiene que dar a fuerza el 20% de tu sueldo. No, es por ley no hay un porcentaje como tal. Lo que hay son criterios judiciales. Por ejemplo, acá en el Distrito Federal, dependiendo de cuántos acreedores alimentarios haya, estamos hablando de un 20% a 25% Se cuenta la por mamá persona. también, o sea, es la mamá e hijos. Pero solamente los casos en que se requiera pensión para la señora, ¿no? Como Que mencionamos. la señora no trabaje o cuál Que la es el señora también caso. puede decir, yo no estoy ganando nada. Exacto, no estoy Que trabaje y trabajando. tenga ingresos suficientes. Ok, Entonces, en ese caso se parte de que los dos están obligados a pagar alimentos. Es bien importante porque lo que nos pregunta la gente, porque es un tema calientito. A ver, Quirarte, te están llegando muchas preguntas seguramente. A ver, Se protege mucho. Sí, sobre todo demasiadas. La verdad es que hay mucha consulta. actividad, mi querido Poncho. Y bueno, preguntan si una demanda puede prescribir, si fue interpuesta antes de que los hijos pues fueran mayores de edad y ahora ya son mayores de edad. Y hay otra también importante que dice que si el papá tiene un trabajo informal, ¿cómo pues puede estar obligado a pagar una pensión alimenticia? Bueno, si la demanda se metió antes de los 18 años y la demanda continúa y cumple 18 años, evidentemente se parte del supuesto de que se presentó en tiempo. Entonces, la persona que lo haya solicitado, en estos casos normalmente es la mamá en representación de los hijos o el padre en representación de los hijos contra la persona que deba de pagarlos, pues continuará la demanda en tiempo y forma, no hay problema en ese sentido. El otro punto, pues lo comentábamos hace un ratito, si no hay forma de acreditar objetivamente, entonces ahí viene el gran problema que son los medios de prueba, que uno tiene que aportarle al juez desde que pide la disolución para tratar de demostrar que Qué la relajo, persona ¿no? Sí. tiene ingresos suficientes. Ese es el mayor problema que existe en la Pobres práctica. hijos. Ahora, la ley sí pone ciertos candados y hay ciertas sanciones que pueden llegar a ser muy graves contra la falta de información o el ocultamiento de esa información. Primero, existe lo que se llama un registro de deudores alimentarios morosos. Si una persona deja de pagar 3 meses Se acumula. pensión alimenticia, se inscribe en este registro y está en el registro civil y es consultable. Otro punto también, si se deja más de 90 días de pagar alimentos, entonces puedes caer en un tema de suspensión de patria potestad. De plano. Sí, Dale. esa la Corte ya lo había mencionado hace tiempo, porque es una obligación muy importante. Sí. Suspensión no quiere decir pérdida todavía, pero ahí está el tema. Hasta que cumpla. Y también puede haber sanciones penales si evidentemente se llega a demostrar que se está ocultando bienes, se está malinformando, cualquier movimiento o artificio tendiente a llevar Oye, un ¿y es muy fraude puede común? haber. Es muy común que pase este tipo de cosas. Desgraciadamente en nuestro país hay mucha economía informal, entonces el gran problema es comprobar esos ingresos. Declara lo que Creo que la ley Qué en ese fuerte. sentido es muy clara, el problema es más bien las pruebas que pueden llegar Estaba a debatiendo con Carlitos Arena antes de comenzar la mesa. Antes de comenzar la mesa, ¿se le debe de dar a tu exmujer una pensión alimentaria aunque ya esté casada? Si te vuelves a casar, por ejemplo, se termina y ahí la están los hijos pensión. contigo, o sea, ¿tu exmarido te tendría que dar la pensión? A ver, ahí depende, vamos a seguir el criterio de que depende de lo que hayan acordado las partes. Si hay un convenio y se dice que se tiene que pagar Hasta durante que te tanto cases. tiempo, pues te casas o no, pues tendrán que seguirte pagando. Ahora, en los propios convenios se puede establecer que en caso de que contraigas nuevas nupcias o alguien viva en concubinato contigo, se deja de pagar los alimentos. Óyeme, si no nos Licenciado vamos a Óscar vivir Vázquez todos. Cardoso, muchísimas Él lo va a gracias. dejar Muchas, bien. creo que Gracias, muchas dudas. Creo que Gracias. podemos seguir en otra ocasión con Gracias. esto.